yo soy Víctor Elio Jaimes Pérez. Voy a explicar lo de derecho civil, ya que en derecho civil se denomina en el Estado, el mundo normativo, las ramas del derecho y fuentes del derecho. Ya que en el Estado tiene tres ramas: población, territorio y gobierno. Les voy a explicar el concepto del Estado. El Estado no ha sido el mismo desde su origen. Es un fenómeno que ha estado en constante evolución desde consistir en formas organizativas simples hasta dimensiones más complejas. La población humana se refiere tanto en geografía como en psicología al grupo de personas que viven en un área o espacio geográfico determinado. Nacimiento: los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Nacionalidad por naturaleza: los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización, la mujer o el varón extranjero que contraigan matrimonio con varón o con mujeres mexicanos que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. El territorio consta del artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional. Corresponde originalmente a la nación, la cual ha terminado y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a las particulares, constituyendo a la propiedad privada. El gobierno tiene igual tres poderes, que se denomina por poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Les explicaré el concepto de gobierno. El gobierno es la autoridad que dirige una unidad política y cuya función es la de administrar y controlar el Estado y sus instituciones al ejercer autoridad regular la sociedad. El poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Las funciones del poder legislativo se conforman por los senadores y diputados. Ellos son nuestros legisladores y se encargan de hacer, modificar o eliminar leyes desde las cuales se expresan nuestras garantías individuales, nuestras obligaciones, la estructura política del país y en general la normatividad para garantizar el adecuado desarrollo político, social y económico del país, con orden y paz. El poder ejecutivo se conforma por el presidente de la República, los gobernadores en los estados y los presidentes municipales. Su función principal es administrar los recursos públicos para invertirlos en el desarrollo social, político y económico del municipio, estado o país que representa mediante programas, acciones, planes y estrategias gubernamentales. El poder ejecutivo está conformado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados y jueces. Este poder es el encargado de hacer valer la ley e impartir justicia. La norma por igual se denomina por norma jurídica, moral, religiosa y trato social. El concepto de norma es la regla de conducta de observación obligatoria o no obligatoria, es decir, percibir un comportamiento señalan algo que deben realizarse porque ello es justo, útil y conveniente. La norma jurídica tiene como objeto la regulación de la conducta para los demás a fin de organizar la vida social, previniendo los conflictos y dando las bases para la solución. Estas normas las encontramos en los códigos reglamentados, decretos, etc. Características de la norma: heteronorma,
externa, bilateral, coercible. La norma moral tiene por finalidad orientar al hombre hacia el bien, hacia la pureza, invitándole a practicar el bien y evitar el mal. Estas normas las encontramos en los tratos de la moral. Las características es autónoma, interna, unilateral, incoercible. Al igual, las normas religiosas se suponen elaboradas e impuestas por la divinidad y regulan la conducta del hombre, señalándole sus deberes para con Dios, para consigo mismo y para con sus semejantes. Estas normas se encuentran en los libros sagrados de la religión correspondiente. Sus características son heterónoma, interna, unilateral, incoercible. La norma de trato social tiene por objeto hacer más llevadera la convivencia en la sociedad, limar asperezas, evitar situaciones bochornosas, etc. Son de muy diversa índole, ya que se refieren a la urbanidad, al decoro o a la cortesía, al vestido y muchos aspectos más. Al igual, sus características son heterónoma, externa, unilateral, incoercible. Ya que en las ramas de derechos se denominan dos: teoría bipartita. En la teoría bipartita es el derecho público o privado, o derecho social. En el derecho público se encuentran todos los demás derechos: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho fiscal, derecho militar y derecho internacional público. En derecho privado se encuentra derecho civil, derecho mercantil y derecho internacional privado. En derecho social encontramos el derecho de trabajo y derecho agrario. El concepto de las ramas del derecho son las siguientes. Las ramas tienen por objeto la distribución de sus normas en grupos homogéneos. Las que se han formulado hasta ahora son 3 y se encuentran completadas en 2 teorías. Teoría bipartita es una clasificación muy antigua que en nuestro tiempo ha sido seriamente objetada. Al igual con la teoría tripartita, además del derecho público y privado, en esta teoría se admite una rama más, la cual es el derecho social. El concepto de derecho público es aquel que rige las relaciones de los estados entre sí en orden interno y externo, y se establece entre los diversos órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. El derecho privado es aquel que rige los particulares entre sí y la de estos con el Estado, actuando esto como particular. El derecho social se encarga de regular las relaciones entre particulares y grupos sociales, y de estos grupos sociales entre sí y de estos en el Estado, estructurando las relaciones de los sujetos en un plano de integración. El derecho constitucional es el conjunto de normas jurídicas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí con los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público, ya que se ocupa de regular el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado y la prestación de los servicios públicos. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y a las medidas de seguridad. El derecho fiscal es un conjunto de normas jurídicas de derecho público que estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público. El derecho militar es el conjunto de disposiciones que regulan la organización, funciones y mantenimiento de las Fuerzas Armadas. El derecho internacional público es el conjunto de las normas jurídicas y principios del cumplimiento obligatorio que fijan
los derechos y los deberes de los estados y rigen sus relaciones recíprocas. El derecho civil es un sistema de normas de carácter general o común que regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí. El derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actualización de las personas que lo realizan, aunque carezca de la calidad mercantil. El derecho internacional privado es la disciplina jurídica que se encarga de regular las situaciones jurídicas de las personas cuya conducta es regulada por el ámbito internacional. El derecho laboral es el derecho del trabajo, llamado también derecho obrero. Es el conjunto de normas jurídicas que rige las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Ya que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tendencia, explotación y distribución de la tierra laborable, así como lo relacionado con el agua. Las fuentes del derecho se denominan históricas, reales y formales. Las fuentes del derecho, la palabra fuente significa lugar de donde brota o nace el agua, y equiparándolo, el derecho es donde brota o nace el derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en históricas, reales y formales, ya que las fuentes históricas son aquellos documentos, leyes o instituciones del pasado que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Las fuentes reales son aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, son todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. Esto lo manifiesta el hombre dentro de la convivencia que con día efectúa en la sociedad. Fuentes formales son los medios o formas utilizadas para la creación de las normas jurídicas, ya que con esto es precepto de la conducta exterior para que surjan las normas jurídicas. Entre estas encontramos legislación, costumbre, jurisprudencia, principios generales del derecho, tratados internacionales. La legislación es el procedimiento mediante el cual determinamos órganos del Estado elaboran y ponen en vigor las normas jurídicas. La iniciativa es la facultad que tiene determinados órganos del Estado para proponer ante el Congreso un proyecto de ley. La discusión. La Cámara donde se discute en primer lugar una iniciativa de ley se le llama Cámara de Origen y la conocemos como segundo término se le llama Cámara Revisora. La aprobación consiste en dar a las cámaras su conformidad o consentimiento a una iniciativa de ley. La sanción se le llama sanción al acto por medio del cual el presidente de la República manifiesta bajo su conformidad con una iniciativa de ley. Dicho funcionario puede negar su consentimiento en ejercicio llamado derecho del veto. La publicación. La publicación es una vez que la iniciativa tiene un lugar a promulgación o publicación, que consiste en dar a conocer la ley a quienes deben cumplirla. Iniciativa de la vigencia. Para determinar las fechas a partir de la cual las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general entran en vigor mediante uno de los dos sistemas. Sistema sucesivo, el cual obliga y surten sus efectos 3 días después de su publicación en el periódico oficial. En los lugares distintos en que se publique el periódico oficial, se necesita que además transcurra un día más por cada 40 kilómetros de distancia o fracción que se exceda de la mitad. Sistema sincrónico o simultáneo.
Entran en vigor las leyes en todo el territorio a partir de la fecha en que la misma disposición legal señale, siempre que la publicación se haya hecho con anterioridad. La costumbre es una manera constante y uniforme de actuar con los hombres con una colectiva y que considerada como obligatorio en la propia comunidad. La costumbre no significa un acto de voluntad, sino el hecho mismo de actuar, que representando constantemente se considera como obligatorio y se le vuelve norma jurídica. Jurisprudencia es un conjunto de principios y doctrinas contenidos en las decisiones de los tribunales. La doctrina está construida por los estudios, comentarios, interpretación, opiniones, etc., que afectan a los juristas acerca de los preceptos del derecho positivo. Los principios generales del derecho. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación los ha definido como las verdades jurídicas, notarias indiscutibles, de carácter general, elaboradas o seleccionadas por la ciencia del derecho. Tratados internacionales son pactos